Ponga su mano en su corazón, repita conmigo: Señor Jesús, te pedimos que esta palabra que se ha de hablar hoy pueda ser sembrada como una semilla en buena tierra, que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje Crecimiento Espiritual. Ahora, en el corazón de todos nosotros anhelamos y deseamos crecer espiritualmente. No solamente los que estamos aquí hoy, sino que hay un deseo en el corazón de todos los hombres conocer al Creador de los cielos y de la tierra. Hay un vacío que todos tenemos, que hay muchas personas que lo llenan o lo quieren llenar con diferentes medios. Unos por medio de relaciones, otros por medio del trabajo, otros por medio de posesiones. Unos utilizan el alcohol, otros las drogas. Entonces están tratando de llenar un vacío que solamente Jesús lo puede llenar. Pero el hombre tiene el deseo y la necesidad de encontrarse con Dios y crecer espiritualmente. Hay personas que vienen a la iglesia por años o asisten a un tipo de religión, secta, y están buscando en su corazón encontrarse con el que creó todo. Pero la realidad es que viven lejos del propósito de Dios. En realidad no han conocido a Dios. He conocido creyentes que por muchos años han visitado iglesias, que conocen de la palabra, pero cuando se ve sus vidas te das cuenta que tienen el conocimiento de la letra, conocen versículos bíblicos, pero no conocen a Dios. Y hoy quiero hablarles de cómo nosotros podemos conocer a Dios realmente. Y esto me lleva a pensar que hay muchas personas como Job, que al final de la prueba se dan cuenta que habían conocido a Dios de oídas. Y Job dice al final: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que el anhelo de nuestro corazón no es saber de religión, no solamente conocer la Escritura, sino encontrarnos con el Creador de los cielos y de la tierra. Que nuestra vida sea un reflejo de haber tenido un encuentro con Jesús. Y para crecer espiritualmente, y este es mi primer punto, es que debemos haber tenido un encuentro verdadero con Jesús. Si nosotros como creyentes no tenemos un encuentro verdadero con Jesús, vamos a encontrarnos haciendo muchos sacrificios, tratando de echar hacia adelante, y por alguna razón es como si nadáramos en contra de la corriente y usted se siente que está tratando de buscar de Dios, pero a la misma vez se siente lejos de Dios. Y eso le pasa a muchas personas porque nuestro esfuerzo humano no es suficiente para encontrarnos con Dios. Necesitas tener este encuentro genuino, que venga el Espíritu Santo a tu corazón y que transforme tu vida para siempre. Todo cambia cuando nos encontramos con Jesús. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto apunta a un encuentro genuino con Dios, porque nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de actuar cambia, nuestra interacción con las personas cambia. Porque cuando Dios llega a la vida de alguien, se nota.
usted lo puede palpar. No es suficiente hablar bonito. No es suficiente el conocimiento. Eso no apunta a que hemos tenido un encuentro con el Señor. Lo que apunta a que hemos tenido un encuentro con el Señor es que nuestra vida es transformada. ¿Por qué usted cree que hay muchas personas que no quieren ir a las iglesias? Porque lamentablemente los evangélicos hablan muy bonito, se expresan muy bien, pero en su vida cotidiana no pueden caminar en aquellos principios y fundamentos de la palabra de Dios. Y cuando otro los ve, dicen, qué hipócritas son. Me está hablando de algo que no practica. ¿Pero por qué? Porque le están hablando de un Dios que no conocen. Pero cuando usted tiene un encuentro verdadero, empieza a pensar diferente, empieza a hablar diferente, empieza a actuar diferente, porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Eso provoca un encuentro con Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un encuentro con Dios? Cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14, mira lo que dice. Porque si vivimos conforme a la carne, me detengo aquí para explicarlo. Cuando habla de la carne, está hablando de los frutos de nuestra naturaleza caída, que es el rencor, el odio, la envidia, la fornicación, el adulterio. Cuando habla de la carne, está hablando de esos deseos que el ser humano tiene, que sin Jesús no pueden ser controlados, que sin Jesús no puede haber transformación. Y mira lo que dice, morís, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que cuando viene el Espíritu Santo, nos redarguye de todo pecado y nosotros comenzamos a entender que somos pecadores. Pero aquellas personas que se creen justos, aquellas personas que se creen muy buenos, aquellas personas que se creen súper espirituales y dicen, no, yo estoy bien, esas son las personas más difíciles para que el Espíritu de Dios los pueda transformar. Pero cuando hay una persona y dice, Señor, yo no soy perfecto, yo te necesito, si tú no estás en mi vida, yo no soy nada. Ahí el Espíritu Santo empieza a transformarte. Ahí el Espíritu Santo empieza a cambiarte. Ahí vas a ver crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque has tenido un encuentro con el Señor. Reconocer nuestras faltas es lo más importante. Es como en una relación matrimonial. Si uno de los dos se cree que está bien y señala al otro que está muy mal, ahí no puede haber unidad. ¿Por qué? Porque una relación se compone de ¿qué? Diga, de dos. Se compone de dos. Así que las victorias de una relación tienen que ver con dos, no con uno. Pero cuando solo uno sabe y reconoce que necesitan ayudas y el otro no, la relación no va a funcionar. Pero cuando ambos dicen, Señor, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos de ti. Nosotros necesitamos ayuda, nosotros necesitamos consejería. Entonces la relación se convierte en uno y empiezan a triunfar. Y esto lo traigo porque los seres humanos muchas veces no quieren reconocer sus errores. En mi oficina por años yo he atendido a parejas y las mujeres son muy dadas a querer que la relación funcione. Las mujeres son muy dadas a que Dios obre en su relación y que su relación rinda fruto. Pero los hombres son más orgullosos y dicen, no, yo no necesito ayuda, esto lo resolvemos nosotros. Pero cuando ya la mujer se llega hasta aquí, y le dice, ¿sabes qué? Vete de casa, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Ahí viene el hombre mansito a la oficina. Y va, pastor, necesitamos ayuda.
Pero si hace años tu mujer te estaba diciendo que necesitaban ayuda. Porque es que hasta que nosotros no reconocemos nuestras faltas y nuestros errores, Dios no puede hacer nada con nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Así que es importante para tener un encuentro con el Señor, reconocer cuando estamos mal. Pero qué difícil se nos hace reconocerlo. Es más, que difícil se nos hace pedir perdón. Sabemos que lo hemos hecho mal y no queremos pedir perdón. Es más, inventamos otra palabra, disculpa. Por no decir perdón, disculpa. Y en la calle, mala mía. ¿Sí o no? Mala mía, mala. Pero háblalo, perdóname. Entonces, delante de la presencia del Señor, nosotros tenemos que ser sinceros. Y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te he fallado. Y ahí es que comienza un cambio genuino y verdadero. Y usted va a comenzar a crecer espiritualmente, exponencialmente, cuando usted reconoce su falta. Ese es el primer paso. Y quise comenzar con este. Porque hay muchas personas que llevan por años en la iglesia y todavía no han tenido un encuentro con Dios. Sus ojos no lo han visto, solo han escuchado. Entonces quiero animarte a que hoy usted salga de aquí y diga, Señor, tú conoces mi corazón. Más que nuestras palabras, Dios conoce nuestro corazón. Él nos ve. Él sabe nuestras intenciones. Y reconocer, ¿sabes, Señor? Yo quiero que quites la maldad que hay dentro de mí. Yo quiero encontrarme contigo. ¿Cuántos anhelan encontrarse con el Señor? Segundo, necesitas hacer un pacto con Dios. Hace muchos años, joven, yo me encontré con el Señor. Yo tenía una vida como muchos inconversos la tienen y me había metido en muchos problemas a causa de mi pecado. Hice sufrir a mis papás, a mi familia cercana. Y cuando ya mi vida no tenía sentido y habían pasado muchas cosas, yo recuerdo estar en mi habitación y aceptar a Jesús llorando. Y aceptar a Jesús y hacer un pacto con Él. Yo les voy a decir algo, yo no sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar, no sabía cómo cambiar. No sabía ser diferente, yo no me imaginaba siendo un hombre espiritual. Pero ese día cuando sentí la presencia del Señor en mi habitación, cuando sentí que Dios me habló, fue una conversión diferente. Después lo que hice en privado lo hice en público en una iglesia. Pero ese día cambió mi vida. Pero lo que cambió mi vida fue mi acción. Y lo apunté aquí porque no quería que se me olvidara. Cuando estaba orando, recuerdo las palabras que le dije. Le dije, Dios, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Recuerdo ese día. Le dije, tú serás mi prioridad ante cualquier cosa. Le dije, lo que tú digas, yo haré. Y recuerdo esto, le dije, haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo, lo que quieras. Yo había hecho de mi vida lo que me daba la gana. Y me había metido en múltiples problemas. Y en ese día en mi habitación yo le dije, haz lo que quieras conmigo, aquí estoy, Señor. Yo no sé resolver mi vida, yo no sé qué va a suceder en el futuro, pero aquí estoy. Hoy hago pacto contigo. Esto provocó que mi vida comenzara a cambiar, fuera transformado. Porque es que los que hacemos pacto con Dios, Dios hace pacto con ellos. Los que nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros.
Él no necesita mucha elocuencia, porque hay mucha gente que es muy elocuente y oran al Señor, Señor Padre de los cielos y de la tierra. Y tú sabes, bien religiosos. Pero en realidad Dios lo que está mirando es tu corazón, porque tus palabras pueden decir algo, pero tu corazón puede estar lejos de la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere ver tu corazón, y recuerdo ese día allí, yo hice pacto con Dios. Para que haya crecimiento espiritual necesitamos comprometernos con Dios, pero vivimos en una sociedad que no se quiere comprometer con nada. No se quiere comprometer con nadie. Y quiero poner algunos ejemplos. Quieren un teléfono celular, pero sin contrato. Vamos a ver qué teléfono puedo obtener, pero que no tenga contrato. Quieren alquilar una casa sin término de tiempo. La sociedad nos acondiciona a no hacer pacto. Es como las parejas quieren tener relaciones sexuales, quieren vivir juntos, pero no quieren el pacto del matrimonio. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha acostumbrado a que obtengamos las cosas sin compromiso. Y nos ha condicionado, y ese es el espíritu de este mundo. Hace mucho tiempo atrás, generaciones, cuando se hacía un pacto, un compromiso, no habían contratos, había una palabra, había un estrechón de mano. Y le decía, ¿sabes qué? Te cambio las 20 vaquitas por ese terreno. Ok, de acuerdo. No existía más nada. Ahora usted firma un contrato frente a 2 abogados y eso no te asegura que te van a cumplir. Porque vivimos en una sociedad que no le gusta el compromiso, que no le gusta los pactos. Entonces, amado mío, Dios es un Dios de pacto, dice la palabra. Y cuando usted hace pacto con Él, Él hace pacto con sus hijos. Si usted está comprometido con Dios, ¿sabes qué? Él va a pelear tus batallas. Él te defiende. No importa la circunstancia que estés pasando, Él va contigo. Porque Dios es un Dios de compromiso. Dígame amén a eso. Entonces es importante, amado mío, que usted entienda eso. Y quiero poner algunos ejemplos bíblicos. Y me gustaría comenzar con el ejemplo de Ana. Ana era una mujer estéril, que el esposo era Elcán y tenía otra contrincante, porque Elcán tenía 2 mujeres, una era Penina y ella. Entonces, ¿qué sucede? La otra tenía muchos hijos y ella estéril, y la otra se empezaba a burlar de ella. Pero dice la palabra que un día fue al templo y oró, y me gustaría leerlo para que usted vea cómo Ana hace un pacto con Dios. Eso se encuentra en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, y leo, y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Escuche bien, e hizo voto, diga conmigo voto. Eso es un pacto, es un compromiso. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Quiero detenerme aquí. Cuando usted le ore a Dios, sea específico. Ella le pidió un ¿qué? Un hijo varón. Entonces, si usted es soltera, aquí la soltera, usted va a orar por un siervo de Dios. No por el primero que aparezca. Dígame amén a eso. Ay, Señor, es como la soltera que al principio dice: Señor, yo quiero un hombre así parecido, fuerte, bonito, no sé, que tenga un buen trabajo, que tenga dinero. Tienen 25 años, esa es su oración. Se queda soltera
Ya a los 30 años, Señor, ¿sabes qué? Que soy un hombre de Dios, que sea bueno, que me ame. Está bien, ya bajó el estándar. Cuando llega a los 40, Señor, mándame lo que tú quieras. No haga eso, pide específico. Dígame amén a eso. Un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasarán navaja sobre su cabeza. Así que esta mujer hace un pacto con Dios. ¿Sabes quién nació de ese pacto? ¿Alguien sabe? Dígame. Nació Samuel, uno de los grandes profetas que existió en el Viejo Testamento. Para que usted vea que cuando usted hace pacto con Dios, Dios hace pacto contigo. Ana jamás le vino a la mente que ella pariría a un profeta de Dios. Pero Dios vio su oración, Dios vio su clamor y vio su pacto. Cuando Dios ve el pacto que usted hace con Él, Él dice, este me está tomando en serio. Y como Él me toma en serio, yo lo voy a tomar en serio. Y ahí Dios empieza a glorificar en tu vida, en tu familia, en tus hijos, porque lo tomaste en serio. Le dijiste, Señor, yo voy a hacer pacto contigo. Cuando usted toma en serio a Dios, Dios dice, ese es mi hijo y yo me comprometo con él todos los días de su vida. Ana se comprometió con él. Y Dios dijo, no, yo me comprometo con ella. Y de ahí nació el profeta Samuel. Otro ejemplo bíblico hermoso es con la vida de Jacob. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? Jacob, la palabra Jacob significa usurpador. Jacob era el mama boy de su mamá. ¿Alguien entendió esa palabra? De Raquel. Que la mamá lo añoñaba. Entonces ellos hicieron una traba para quitarle la primogenitura a su hermano Esaú y también la bendición. Entonces hicieron este plan que usted lo conoce para seguir. Y cuando él bendice a Jacob, el hermano Esaú se da cuenta y ¿sabes qué? Quería matarlo. Y cuando quería matarlo, él se entera y él sale huyendo, corriendo, se va. Y cuando se va, dice la palabra que estaba cansado y se acuesta en un lugar. La palabra nos enseña que él soñó que había una escalera, que subían ángeles y bajaban ángeles. Aun cuando era una persona que estaba haciendo las cosas mal, pero que Dios tenía propósito con ellas, eso quiere decir, y esto me quiero detener aquí, que usted entienda que quizás usted no está haciendo las cosas correctas o ve a alguien haciendo las cosas incorrectas, no piense que Dios lo ha descartado. Quizás Dios tiene un plan poderoso para esa persona. Así que él llega allí, ve esta escalera de ángeles subiendo, ángeles bajando, y Dios le dice las mismas palabras que le dijo a Abraham y a Isaac. La misma promesa se la dice a él, que hará una gran nación de él, que lo bendeciría. Ahora, después de esto, mira lo que dice Génesis 28, 20 al 22. Él se da cuenta que allí está Dios. Él se da cuenta que Dios le habla. Pero mira la respuesta de él. E hizo Jacob voto. Diga conmigo, voto. Diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Me detengo aquí. ¿Vieron el corazón de él? El corazón de él era restauración de su familia. Él quería volver a la casa de su papá. Y me llama mucho la atención porque dice, Jehová será mi Dios. ¿Sabes qué significa eso? Jehová será mi todo. Jehová será mi Señor. Jehová lo convertiré
en el primer lugar. Él será mi centro. Eso es lo que significa. Y mira, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él identificó ese lugar y dijo, no, esta experiencia me ha marcado. Ahora, sobre esta experiencia edificaré. Se convertirá en casa de Dios. Y dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Ahora, primero, hizo voto con Dios. Hizo pacto con Dios. Dijo, Señor, aquí estoy. Señor, tú vas a ser mi Señor. Así que declara y le da toda su vida. Y después se compromete con apartar el diezmo y las ofrendas para Él. Es que cuando uno hace pacto con Dios, Dios no se olvida de ninguna de las cosas que tú le has prometido y tampoco se olvida que te va a devolver más del doble. Cuando Jacob vuelve a la tierra, su hermano lo perdona porque había visto que él había tenido un encuentro con Dios. Cuando él vuelve, Esaú lo ve y dice, wow, como Dios lo ha bendecido. Salió pobre y llegó próspero. ¿Y por qué? Porque hizo pacto con Él. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted debe decidir, tomar una decisión. Señor, ¿sabes qué? Yo no sé cómo voy a arreglar mis problemas. Yo no sé cómo va a funcionar esto, pero yo decido hoy hacer pacto contigo. Cuando usted hace pacto con Dios, Dios hace pacto contigo y tu vida va a crecer espiritualmente, exponencialmente. Y usted va, cuando mira hacia atrás, usted va a decir, wow, ese era yo y este soy ahora. Y las demás personas van a poder ver la gloria de Dios en usted. Porque nosotros mismos no podemos ser testigos de nosotros. Lo repito eso, esto estuvo buena. Nosotros mismos no podemos ser testigos de nosotros mismos. Porque usted se va a ver bien. Usted mismo se ve por dentro y dice, ay, yo soy bien bueno. Ay, qué espiritual soy. Qué unción tengo. Ay, yo estoy. Pero los que están a tu lado saben los desperfectos que tú tienes. Tu esposa, tu amigo, tu allegado. Quizá usted se siente con el pecho hinchado. Y usted dice, muchacho, yo soy tremendo papá. ¿Qué piensan tus hijos? Dale, alguien me tiene que estar siguiendo. Yo soy tremenda mamá. ¿Qué piensan tus hijos? Yo soy tremendo amigo. ¿Qué piensan tus amigos? Nosotros no podemos ser testigos de nosotros mismos porque nos engañamos. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Entonces es importante, amado mío, que reconozcamos nuestras faltas, hagamos pacto con Dios y le digamos al Espíritu Santo, Señor, trabaja conmigo. Y ahí el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar con nosotros. Y usted va a ver, les aseguro, que van a haber cambios notables. ¿Cuántos están aquí y me están siguiendo? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, vaya allá a la Biblia, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Lo que implica esto que el Señor es el centro de mi vida. Lo que implica es que Él es mi prioridad. Y como es mi prioridad, mira lo que dice, Él es Dios fiel, que es Dios fiel. Es decir, Él no es como los hombres que mienten. Él no es como los hombres que se arrepienten. Él dice algo y así lo va a cumplir. Ese es mi Dios. Dice, quien cumple su ¿qué? Su pacto por mis generaciones. Lo que está diciendo que si este servidor y usted hace pacto con Dios, su familia, sus hijos serán bendecidos. Y la bendición de Dios va a alcanzar no solamente a tus hijos, sino a tus nietos, a tus bisnietos y a las próximas generaciones. Dios es un Dios de pacto. Y usted va a cambiar la vida de sus hijos y la vida de los hijos de sus hijos
cuando usted hace pacto con Dios, porque va a bendecir 1000 generaciones y derramará su amor inagotable. Qué hermoso esto, su amor inagotable sobre quienes lo aman. Pero aquí hay algo interesante y quiero que se fije bien en el versículo. No podemos decir que amamos a Dios si no lo obedecemos. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, pero no lo obedecen. Porque el ser humano es rebelde. Ahora, ¿de dónde nace esta rebeldía? Del pecado. El primer rebelde en el universo fue Satanás. Satanás se rebeló en contra de Dios. Y eso lo cargamos desde pequeño. Cuando usted era pequeño, sus papás le decían, no haga eso. Y usted lo hacía. ¿Sí o no? La maestra, pórtate bien. Y usted se portaba mal. A los hijos de nosotros, no haga esto, porque si hace esto va a tener estas consecuencias. Usted da la vuelta y lo está haciendo. ¿Sí o no? Porque en nuestra naturaleza de pecado hay rebeldía, pero cuando nosotros nos encontramos con Dios, hay un encuentro con el Espíritu Santo y toda rebeldía comienza a irse. Porque recuerde que el primer rebelde fue Satanás. El ministerio de Satanás es la rebeldía. Si usted es rebelde, está siendo influenciado por Satanás. Y usted se cree que Dios está ahí en el asunto y no está. Y usted dice, pastor, pero es que yo creo en Dios. Pastor, pero yo soy cristiano. Pedro era seguidor de Jesús. Y en una ocasión le dice a Jesús, ¿sabes qué? Jesús no muera, no vayas allá, te van a matar. Porque Jesús estaba anunciando lo que iba a hacer. Porque si no hubiera muerto Jesús, no tendríamos redención, nuestros pecados no serían perdonados. Entonces, Jesús lo mira así. Mira a Pedro y miren lo que hace. Apártate de mí, Satanás. Pero si el que le estaba hablando era Pedro, ¿por qué Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Porque Pedro estaba siendo influenciado por Satanás y no se daba cuenta. Entonces, el amor hacia Dios no tiene que ver con nuestra religiosidad, tiene que ver con nuestra obediencia. Y ahí estriba la diferencia. Debemos obedecer al Señor. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. ¿Tú quieres que perdone al que me ofendió? Lo perdono, Señor. ¿Tú quieres que me humille? Me humillo, Señor. Entonces, amado mío, no podemos decir que amamos a Dios y vamos por otro camino. No podemos decir que amamos a Dios y no nos sujetamos. Porque el espíritu de rebeldía viene influenciado por Satanás. Sigo mi tercer punto. Debe anhelar crecer. Anhela crecer. Recuerdo que después que hice pacto con Dios, anhelaba crecer. Anhelaba conocer al Dios de mis padres. Anhelaba conocer realmente al que me habían hablado, que había muerto en la cruz del Calvario por mis pecados. Anhela crecer. Ahora voy a ser práctico en este punto. ¿Cómo podemos crecer? Número 1, estudiando la Escritura. Y cuando hablo de estudiar la Escritura no es leerla como el papagayo. Estudiar la Escritura es detenerme. ¿Para quién fue escrito? ¿Qué quieres hablarme por medio de esto? Entonces, usar herramientas para poder estudiar bien la Biblia. Vivimos en una generación que no quiere leer la Biblia, que no quiere estudiar la Biblia. Entonces, por eso es una generación engañada. Por eso hay tantos falsos profetas y pastores y maestros, porque no leen la Escritura. Y aquel que no lee la Escritura es engañado muy fácil, porque usted trabaja con las emociones de la gente y sale de la iglesia. Allí estuvo Dios. ¿Qué aprendiste? El sermón estuvo bueno. ¿Qué Dios te habló? Estuvo bien bueno. Porque, amado mío,
La experiencia con el Señor tiene que ver a través del conocimiento de su palabra. Y parece que se está acabando la batería, ¿o no? Seguimos para adelante. Eso es para que se despierte. Te asustaste, ¿verdad? Ahora, debes estudiar la Escritura. Número 2, debes tener una vida de oración. Una vida de oración. ¿Y qué es una vida de oración? Escúcheme bien porque quiero que usted salga de la religiosidad. Hay mucha gente que piensa que la experiencia de la oración tiene que ser algo místico y empiezan, Señor, Padre de los cielos y de la tierra, aquí estoy. Y tú sabes, con mucha palabrería. La experiencia de la oración tiene que ser una experiencia de padre a hijo. Usted tal y como es. Usted debe tener un lugar de oración. Usted se arrodilla ahí, abre su corazón, llora si tiene que llorar. Y usted le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo me siento así. Y ahí empieza a desarrollarse una conversación entre usted y Dios. Eso es algo tan, pero tan hermoso. Tercero, participe en los discipulados. Mire, una de las cosas que yo digo, que si usted cree que sabe mucho, ya dejó de aprender. Si usted dice, no, es que eso ya yo lo sé, olvídese que usted no creció más. Entonces, todos nosotros estamos en un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Tenga la experiencia de discipularse. Únase a personas fuertes en la fe. Mira, amado, cuando yo me convertí, yo me acercaba a personas que veía que tenían buenas familias, que eran personas espirituales, conocedoras de la Biblia. Yo quería saber, tenía alguna duda, me acercaba a ellos, le preguntaba, quería estar con ellos. Únase a personas de fe, pero algo que pasa mucho, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, es que siempre se une el hambre y la miseria. Por alguna razón la gente se atraen. Y yo lo he visto en la experiencia de la iglesia, aquel es un sinvergüenza y no busca a alguien espiritual, busca a otro sinvergüenza más. Y ahí se unen. Es como en el matrimonio. En el matrimonio, si usted no es feliz, no se case. Porque usted dice, ay, me voy a casar para ser feliz. Pasan 5 años y usted dice, ¿y por qué me casé? Si usted no es feliz, no se case. Primero sea feliz. Y vea que el otro es feliz o la otra es feliz y entonces se casa y va a tener una experiencia de matrimonio inolvidable. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que únase a personas fuertes que crean en Dios, que amen a Dios. ¿Sabe? Otra de las cosas que podemos hacer es leer libros que tengan revelaciones que nos ayuden. Por ejemplo, yo he escrito 2 libros y yo realmente no domino todos los temas, pero hay unos temas en particular que Dios me ha dado la gracia y que hay pastores que se nutren de estos temas en Estados Unidos, Sudamérica y dan discipulado con mis libros. Pero también yo leo libros de otros pastores que me ayudan a mi crecimiento, que me ayudan a conocer a Dios. Por eso le dije que este punto iba a ser más práctico, porque cuando nosotros tenemos anhelo de crecer, nosotros buscamos la fuente para crecer. Y algo que les quiero decir es que cuando uno está saludable, crece. Yo no sé cuántos son padres aquí, y quiero que usted se recuerde, cuando sus hijos eran pequeños, ¿cuánto mido? Y uno con la cinta ahí, pues mide 3 pies, pues mides 4. Ah, no crecí esta semana. Yo con calma. Va a crecer, ¿sí o no? ¿Cuántos pasaron esa experiencia y siempre querían medirse? Y en la pared, ¿cuántos tenían en la pared rayita? ¿Se acuerdan? Entonces, hay un deseo de todo ser humano crecer. Pero cuando un niño no es saludable, no crece bien. Eso pasa en el Señor. Cuando nosotros tenemos salud espiritual, va a haber salud emocional y va a haber salud en todas las áreas y usted va a comenzar a crecer. Miren, amado mío, cuando usted tiene salud físicamente, hablando físicamente, los niños tienen salud, crecen y no se dan cuenta. Y por eso cuando crecen y no se dan cuenta empiezan a tumbar las cosas. Pasan porque la mano le creció más y todavía el cerebro no le ha dicho, mira,
la mano te mide 3 pulgaditas más, con cuidado. Y cuando uno está saludable espiritualmente, usted comienza a crecer y no se da cuenta. Pero los que están a su lado se dan cuenta que algo está pasando en ti. Entonces, anhelemos la presencia del Señor. Anhelemos tener un encuentro con Él. Anhelemos de Jesús. Y le aseguro que Dios hará cosas inmensas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Póngase de pie.